Me preguntan si yo volvería a tomar esa decisión, y la respuesta contundente es sí, la volvería yo a tomar. Usted estuvo 3 años en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 3 como secretaria. Como secretaria de Gobernación. Mucho se dijo que había una cierta ruptura con Andrés Manuel a partir de su salida de la secretaría. El presidente no quería que yo me fuera del gabinete. ¿Usted pidió salir del gabinete? Yo pedí salir del gabinete, sí. Él me apoyó para que fuera presidente del Senado. Él tenía una cirugía de corazón fuerte, entonces yo tenía también que consultarlo. Al igual que el presidente Andrés Manuel en su momento, ¿no? Me dijo, sí. Pertenecemos al club de los corazones rotos. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, le ofreció estar en su gabinete. Me ofreció estar en el gabinete también. ¿Y usted? Y no lo he dicho por varias razones. Pero una de ellas, y tal vez la más importante, por prudencia. Presidente que puso el mismo presidente que me propuso ante el Senado de la República en los 18 nombres para renovar toda la Corte, sí. El mismo presidente fue el presidente a quien nosotros en la Corte, 2 años después, condenamos. Ministra, yo creo que usted sigue escribiendo un legado impresionante. Y en esta parte de ver su legado, muchas personas les gustaría saber, y me incluyo, desde una genuina curiosidad. ¿Cómo es? Usted nos platicó la vez pasada cómo conoce a Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cómo es que Andrés Manuel la invita y le dice, yo quiero que tú seas la primera secretaria de Gobernación mujer? ¿Cómo sucede eso? Él me lo ofreció. ¿Recuerda cómo fue esa reunión? Yo me acerqué a él para seguir siendo legisladora porque yo había estado como constituyente de la Ciudad de México. Okay. Y la verdad, sentí que había aportado bastante. Sentí que había aportado mucho y que tenía yo mucho que aportar por mi experiencia ya de 21 años en la Corte, 10 años como notaria, 4 años ya como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, 25 años en la justicia, sí. Y que yo podía aportar construyendo algunas leyes y apoyando para que las leyes salieran lo mejor posible. Uh-huh. Entonces yo me acerqué a él para decirle, presidente, yo quiero ser senadora de la República. Okay. Y su respuesta fue muy para mí, ¿qué te diré? Me llenó de gran gusto y satisfacción lo que me dijo. Sí. Me dijo, bienvenida al movimiento, uh-huh. Usted le da más al movimiento de lo que el movimiento le puede dar a usted. Ok. Así me lo dijo. Sí. Esos fueron sus buenos días. Uh-huh. Y luego, ya me fui yo, me dijo, cuente con que va a ser senadora plurinominal. Uh-huh. Ya me fui yo a mi casa y me habló al día siguiente o a los 2 días. Sí. Y entonces, si bien yo lo busqué para ser senadora, uh-huh. Él me buscó para que yo fuera su secretaria de Gobernación. ¿Y qué le dijo en ese momento? Me dijo que quería que me dice, el Senado ya lo tiene, desde luego, ¿Fue en campaña en ese momento? No, mucho antes de la campaña. Okay. Fue en el 2017. Ok. Pero yo ya sabía que él iba a ganar. Sí, no. El clamor político nacional era impresionante. Y uno de los militantes que fue mi compañero en el Senado y hoy es mi compañero en la Cámara, que no voy a decir el nombre, pero que es una gente que yo le tengo un gran cariño y una gran estimación, me dijo, lo que necesitábamos en ese momento fue que usted llegara al movimiento precisamente para que le diera la imagen de seguridad, de garantía, uh-huh. de legalidad, sí. de gobernabilidad sí. al país. Sí, sí, de certeza jurídica en su momento, ¿no? Eso me lo dijo él. Me dijo, fue muy acertado que el presidente la invitara, precisamente porque usted le dio el elemento que faltaba, claro. El único elemento que faltaba, que era dar certeza. Igual que lo hizo Alfonso Romo en su momento, claro, también. Sí. Uh-huh. Totalmente. Sí, es esta parte donde a Andrés Manuel López Obrador se le veía como este candidato radical y donde decían, así ya se moderó.
Así es. Por los pilares tan importantes que tiene, tal vez como... O sea, usted. lo que se decía de la radicalización de la manera de pensar del presidente, Sí. cuando nosotros llegamos, ya como que la percepción pública era, no, viene con gente que está muy formada para entrar a constituir el gabinete del presidente. Claro. Ministra, la interrumpí. Usted me estaba diciendo que en el 2017 Andrés Manuel le propone, le dice, usted ya es senadora plurinominal, pero, y ahí nos quedamos, y creo que es muy importante. Quiero invitarla como secretaria de Gobernación. ¿En una comida cómo fue? No, me habló a su oficina. En una llamada le ofreció la secretaria de Gobernación. Me habló su secretaria, Laurita, me habló, me dice que el licenciado le decía, ella le dice al licenciado, el licenciado la quiere volver a ver. Yo te confieso que me fui un poquito pensando, a lo mejor me va a decir que ya no hay posibilidad de la senaduría. Y seguramente tiene muchos compromisos y lo hubiera yo entendido. Así pensaba yo conforme iba yo acercándome en el trayecto a su oficina. Ahí creo que es en Chihuahua. En Roma. En la colonia Roma. Ajá. Y entonces yo llegué ahí y me dijo, no, la senaduría ser senador está firme, pero yo quiero otra cosa también, quiero que me acompañen para la Secretaría de Gobernación. Y yo la verdad de las cosas me sentí un poco pues desconcertada con esa propuesta, porque claro, no me la esperaba. Ok. Nunca se habló antes de ese tema. No. Ok. ¿Y qué le dijo usted? Y me dijo, quiero cambiar. Usted me dice, usted conoce la Secretaría de Gobernación porque usted estuvo en el momento del 68 y en la guerra sucia de los 70s. Y conoce qué era la Secretaría de Gobernación. Okay. Era una secretaría de la represión, era una secretaría de la desaparición. Sí. Era una secretaría del manotazo, de la falta de diálogo. La censura. Yo recuerdo un presidente, no me acuerdo quién fue el presidente, les pidió la renuncia a 11 gobernadores. La renuncia, cuando no hay renuncia. Un secretario de Gobernación, sí, claro, recuerdo. Un secretario de Gobernación, cuando no hay renuncia o cuando hay una posición de votación popular, de es cargo popular, irrenunciable. Es irrenunciable, pero pues solicitaban licencia. Sí. 11 gobernadores, se los echó seguiditos. Híjole. Uno tras otro. Oiga, eso nos lo dijo en la entrevista anterior. ¿Se podrá saber ahora por qué años eran esos 11 gobernadores? Bueno, pues fueron en esas épocas de los 70s. Para que echen cuentas quienes nos están viendo. De los 70s, de los finales 70s. de los 70s. Okay. Sí, a mediados o finales de los 70s. Fue después de la Guerra Sucia. La Guerra Sucia fue tremenda porque persiguieron a los movimientos de izquierda, sobre todo los movimientos de izquierda en Guerrero, sobre todo en Guerrero. Lucio Cabañas. Sí, Genaro Vázquez. Genaro Vázquez, que conocí el otro día a su hijo, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, lo conocí. Ah, ¿fue al Senado? ¿Fue al Senado? En el Senado. Sí, claro, sí. Sí, lo conocí en el Senado. Sí. Pero también a los Jaramillo, a toda la familia Jaramillo. Exterminación total. Pero esto fue desde los 60s, finales de los 60s. Sí, otro México. Bueno, y recuerda, otras instituciones. A mí me platican todavía los acapulqueños que iban a tirar desde los helicópteros. Desde los helicópteros iban a tirar a la gente. Sí. Y luego había ahí el pozo, que es de Iguala, ahí donde estás tú. Sí, el pozo Meléndez. ¡Wow! Tiene mucha información de Guerrero. No sabía que sabía. El pozo Meléndez, pues cómo no, si era la guerra sucia de Guerrero. Claro, el pozo Meléndez. Y ya sabías. Sí. Te llevaban al pozo Meléndez y sabías que ya no había retorno. Sí. Ya no había retorno. Sí. Te desaparecía. Sí, Guerrero es, híjole, un estado muy bravo. Un estado con gente. Yo soy de Iguala. Sí. Es un estado muy vibrante. Vibrante, sí. Muy vibrante. Es un estado que vive mucho todo. O sea, intensamente lo vive. Es Guerrero, sí. Pero
pero es un estado muy complicado también, porque por la gran pobreza también. Claro. Pero así como hay gran pobreza en Guerrero, hay también grandes culturas. Totalmente. Perdón, me emociono. Yo, uno que es guerrerense, se emociona de escuchar a la secretaria de Gobernación y ministra hablar de Guerrero. Además, yo llevo una relación espléndida. Cuando yo estaba en la Secretaría de Gobernación y estaba Héctor Astudillo Flores, claro. Un gran tipo, ¿eh? A mí también me lo parece. Un gran tipo. Sí. Yo llevo una relación extraordinaria con él. Como gobierno federal, no solamente no tuvimos problema con él, al contrario, tuvimos apoyo por parte de Héctor Astudillo Flores. Astudillo. Sí, se sabía que había una muy buena relación. Un buen tipo. Sí. Un muy buen tipo y añado buen gobernador. Sí. Pienso. Sí, sí. Sí. Ministra, perdón, me emocioné mucho con el tema de Guerrero porque pues es una fibra muy tensa. Yo que soy de Iguala y le platicaba, ¿no? Sí, no, es vibrante. Ver lo que la gente ha vivido, la gente que es tan trabajadora en Guerrero y el tema de los 43, pero ver la montaña de Guerrero. Queremos ir en meses próximos, lo adelanto por primera vez, vamos a ir a la montaña de Guerrero, a las partes más marginadas del estado, porque creo que no se alcanza a ver. Y esta parte de prohibido olvidar, yo la tengo muy grabada porque creo es prohibido olvidar a aquellas personas que son las olvidadas. La memoria, el derecho humano a la memoria. Totalmente. Y Guerrero está ahí. O sea, Guerrero es México. Y bueno, Andrés Manuel decía que no hay revolución ni transformación en donde Guerrero no esté involucrado. Y tiene toda la razón. Y la verdad sí, me movió mucho el hecho ahí que... fue la guerra sucia. Totalmente, sí, en los años 60 y 70. Pero me regreso, le dice Andrés Manuel López Obrador, quiero que tú seas la primera mujer secretaria de Gobernación. ¿Usted qué le dice en ese momento? Yo le dije que me permitiera pensarlo. Y se asombró porque la verdad de las cosas es que yo no lo esperaba. Y claro. Yo tenía que consultarlo con mi esposo, con mi familia y con mi médico, cardiólogo, porque yo había tenido una cirugía de corazón fuerte, entonces yo tenía también que consultarlo. Al igual que el presidente Andrés Manuel en su momento, ¿no? Me dijo, pertenecemos al club de los corazones rotos. No, hombre. Sí. Y entonces, ¿cuántos días después le dice usted, ¿sabe qué? Le dije que si me daba unos días nada más, unos días, sí. No, por supuesto. Entonces hablé con mi esposo y me dijo, ¿tú sabes a lo que te vas a meter? Le dije, ¿por qué? Me dice, pues tú y yo lo vivimos, era la Secretaría de la Represión, de la desaparición forzada, sí. del manotazo, de la falta de diálogo, de la censura. Sí. De la censura. Sí. Y yo le dije, sí, por eso lo quiero cambiar, por eso quiero que esa secretaría tenga una imagen distinta, una política distinta. Yo quiero contribuir para que cambie totalmente incluso si podría yo hablar de fisonomía de la propia secretaría, hablaría yo de eso. No solamente imagen, no solamente percepción, no solamente diálogo, sino la propia constitución de la Secretaría. Ok. Cambiarla. Y se logró. Y se cambió. Ministra, entonces le dice que sí a Andrés Manuel López Obrador. Le dije que sí, no necesariamente con la anuencia ni de mi médico ni de mi familia. la verdad de las cosas. Pero para mí me preguntan si yo volvería a tomar esa decisión, y la respuesta contundente es sí, la volvería yo a tomar. Cambié la secretaría, pero no solamente intenté hacer esto de la protección de los derechos y del diálogo permanente con todos los gobernadores. Me tocó la pandemia. Sí. Y en la pandemia de repente había una descoordinación y falta de entendimiento entre los gobiernos de los estados y la federación. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estaba complicadísimo con los hospitales, con las camas, con los trajes estos, las caretas, cubrebocas, sí. Pero además los ventiladores,
Era tan problemático todo. Sí. Entonces yo tomé la decisión de que la Secretaría iba a coordinar. Y empezamos a coordinar, a veces 2 veces o 3 veces a la semana, y luego ya conforme se empezó a organizar todo, 1 vez a la semana nos reuníamos todos los gobernadores con todas las instancias del gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, que era educación, porque pues estaba... Sí, no había bajaba clases. la cortina de todas las escuelas. Claro. Y teníamos que darles educación a los niños a través de... La televisión, la ¿no? televisión, o si se podía a través de las... pues de las... ¿cómo se llaman? Videoconferencias, Zoom. Y todos los Zoom, que fue interesante el instrumento del Zoom posteriormente. Y hoy en día, bueno, es maravilloso. No, es una chulada. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, fíjate, estaba educación, estaba economía. Claro. Para los apoyos y para todo eso. Estaba Graciela, ¿te acuerdas? Sí. Estaba en economía, primero en educación estaba obviamente Esteban Moctezuma. Pero luego después estuvo ya la maestra Delfina. Sí, claro. Que estuvo también en pandemia, la maestra Delfina. Estaba Luis Alcalde como secretaria de trabajo, porque teníamos que estar ahí también. Turismo. Me decían, bueno, ¿y turismo qué tiene? Turismo, cerraron todos los hoteles, cerraron todos los restaurantes. Sí. Imagínate la desesperación, o sea, de toda Miguel la gente Torruco, que trabajaba en los hoteles y en los restaurantes. Y toda la gente que se quedó varada en México, o que ya no pudo salir y que ya no tenía manera de estar en el hotel. Fue de verdad muy impresionante todo lo que sufrimos. Entonces había todos estos secretarios y obviamente todo el sector salud. Desde 1 vez a la semana se reunían todos. Fíjate que al principio empezamos a reunirnos 2 o 3 veces a la semana. 2 o 3 veces. Y luego después ya fue cada semana, pero estábamos todos. Sí, no, reunión de gabinete, no había otra. Todos estábamos, sí. Ya sea físicamente en la Secretaría de Gobernación o cada quien en su espacio, pero por Zoom. Entonces, bueno, eran jornadas de 4 o 5 horas con todos los gobernadores, porque todo el mundo pues tenía problemas. Sí. Estaban emproblemados, porque imagínate la desesperación de toda la población de cada uno de esos estados para conseguir camas, hospitales, médicos, enfermeras, bueno, a ver, camilleros, gente que hacía la limpieza, afanadoras dentro de los hospitales, que tampoco querían ir. Sí, y con un miedo, la verdad, bastante justificado. ¿No? ¿No? Entonces ya no llegaban a sus casas, se tuvieron que alquilar hoteles, pero no para turismo, no, para los propios trabajadores del sector salud. Sí. Para que no fueran a sus casas a contagiar. Claro. No, fue complicadísimo. Y nos tocaron 2 años de pandemia. De los 3 que estuve, 2 años fueron de pandemia. Sí, lo recuerdo perfecto. Nos decía que usted tuvo que resolver algunos temas del alcohol o el gel antibacterial, creo, para la Ciudad de México. El gel antibacterial, pero además creo que allí, la verdad, Claudia, como es científica y todo, yo, en una de las conversaciones que yo asistí, estaba Hugo López-Gatell y la doctora, y Hugo como que tenía una idea de que la pandemia podría durar pues, muy poco tiempo. Sí, nos mandaron 3 meses de vacaciones, ¿no? No, muy poco tiempo, 1 o 2 meses, a lo mejor, o menos. Y la doctora, la jefa de gobierno, dijo en ese momento, no, hombre, esto va para largo, si no es como para 1 año, 2 años, lo dijo. Ella lo previó mucho antes. Claro. Wow. Fue terrible la pandemia y le tocó muy fuerte al presidente López Obrador. Sí. Y el tema de las vacunas. Y ahora ya ves lo que estamos leyendo sobre las vacunas. Sí, que están teniendo muchos problemas, ¿no? Que tenemos muchos problemas que están desatando incluso enfermedades autoinmunes y una serie de cosas que afectaron a los pulmones, que afectaron, no sé qué tantas cosas están diciendo. No, bueno, pero en su momento era el ejército llevando las vacunas a los centros, a los megacentros de vacunación, porque todos querían. Sí, ¿Con qué se vacunó, ministra? Yo me vacuné Pfizer. Pfizer. Con la Pfizer, que llegó aquí.
Sí, sí, o sea, hice mi colita aquí en el... La secretaria de Gobernación hizo cola para la vacuna. Ahí en el campo militar, aquí, Ajá. Sí. aquí abajo, hicimos cola para que nos tocara la vacuna. Ok. O sea, todos. Nadie tenía acceso Pero además yo te privilegiado a voy las a vacunas. decir una cosa. Ajá. O sea, porque la gente es muy criticona de todo, ¿no? La verdad. No, Sí. y entonces, si tú eres político, ya eres un target muy codiciado para pegarte. No, fíjate, yo ya tenía, en ese tiempo tenía yo 70 años, pues ya me super tocaba por la edad. Claro. Y bueno, era la secretaria de Gobernación, a ver, el presidente y la secretaria. Pero aparte, o sea, Sí. tenía 70 años. Sí, sí, sí. Entonces, si tenía yo 70 años, que los había yo cumplido precisamente en el 2017, Sí. cuando el presidente me invitó, acababa yo de cumplir 70, pues entonces yo ya me tocaba hasta por edad. Claro. Sí. Sí, ya. No, a mí se me hace impresionante eso, porque, a ver, creo que es entendible. Desde una parte de, oye, es el gobierno. Además, en una situación extraordinaria como una pandemia global que nos encerró 2 años. A todo el país, a todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, sí, yo la verdad no entendería una crítica desde ese Pero punto. fíjate una cosa, tenía yo que hablar con alcaldes, porque Sí. resulta que algunos alcaldes ya en la máxima de las desesperaciones Sí. y de una tensión terrible que tenían, haz de cuenta que encerraron a su municipio, nadie podía salir ni entrar de su municipio. Entonces yo les decía, a ver, primero, no se está ahorita limitando el tránsito de las personas como un derecho fundamental, Sí, un sí. derecho humano. Sí, no somos chinas. Sí. Bueno, segundo, ¿cómo te van a llegar a ti los insumos? Claro. ¿Cómo vas a sacar tú las cosas? ¿Cómo van a entrar a darte lo más indispensable? ¿Cómo van a salir tu gente a los hospitales que están en otros municipios? O Claro. en fin, o sea, a ver, Sí. ¿cómo cierras tu municipio sin permitirle a nadie salir ni entrar? Pues ahí estábamos en el estire y afloje. No, era una cosa, era un dolor de cabeza impresionante, con muchas gentes que querían Sí. tomar decisiones unilaterales, pues muy negativas para la población. Claro. No, sí, a mí se me hace impresionante cómo está viendo la reunión de gabinete, pero le está llamando al presidente municipal para que no cierre su ciudad, ¿no? En Para su que municipio. no cierre, Sí. sí, en los caminos a su ciudad. No, Porque hombre. estaban los policías en los caminos para que no entrara. Híjole, es que nadie sabía qué hacer, además, Nadie ¿no? sabía qué Sí, hacer. sí, era impresionante. Y, ministra, usted como secretaria de Gobernación, ¿cuál cree que haya sido de los problemas más complicados que vivió dentro de la Secretaría? Sin duda alguna, el problema más complicado que tenemos en este momento en México son los desaparecidos. Las madres que están buscando, las madres madres buscadoras. buscadoras. A mí me partían el alma, yo estaba muy cerca de ellas permanentemente, muy cerca. Sí. Y siempre estuve. En el Senado, por ejemplo, ya estaba cerrándose el periodo y teníamos una iniciativa de ellas y de Carla y de Carlita, la comisionada. Y resulta de que era sobre un tema de la identificación humana. Pues que tenemos una crisis también tremenda en ese tema. Pero la pasamos. O Sí. sea, en la última les dije, yo les prometo que aunque sea la última de la lista, sale en este periodo ordinario. Sí. Salió. Impresionante, sí. Porque la crisis forense que tenemos es una crisis impresionante. Sí. Ojalá podamos poner varios centros de identificación humana. Tenemos uno buenísimo en Coahuila, de los mejores del mundo, en Saltillo. Cerca de Saltillo. No sé si es en Saltillo, pero cerca de Saltillo. Pero yo creo que debe haber otro en el sureste y otro en occidente, en el centro de México. Sí, urge, en Guerrero. Bueno, uno habla porque pues, es de su estado, ¿no? Guerrero, en Pero el sureste. las fosas clandestinas es un tema impresionante. Te digo que nosotros vivimos cuando la Secretaría de Gobernación en los años 60 y 70 desaparecía la gente, ya sea en el Pozo Meléndez o en el mar. Claro. Sí. Secretaria, yo quiero preguntarle, porque
justo usted dice algo, que cuando la gente es política, pues se atiene a que... Es un target muy fácil de estar atacado. Es un target muy fácil de ser atacado, caray, ¿no? Y hay que encontrarle, pues, un sentido, porque pues, el ejercer lo público siempre trae comentarios que todo mundo se siente opinador y experto, ¿no? Ajá. Usted estuvo 3 años en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 3 como secretaria. Como secretaria de Gobernación. Mucho se dijo que había una cierta ruptura con Andrés Manuel a partir de su salida de la Secretaría de Gobernación. No, mi relación siempre fue muy cercana, no diaria, por ejemplo, como puedo decirte que era diaria con el presidente cuando yo era secretaria de Gobernación, diario nos veíamos, diario. Y adicionalmente yo a veces pedía alguna audiencia con él para tratar algunos asuntos distintos. Claro. Pero sí te puedo decir algo, que después él me apoyó para que yo fuera también presidenta del Senado. Él, sí, él me apoyó para que fuera presidente del Senado. Él también me apoyó con la fracción parlamentaria de Morena, por supuesto. Claro, sí, la mayoritaria. Pero además de la oposición, yo tengo muchos amigos, tanto en el PAN como en el PRI. O sea, yo no tuve problema porque realmente tenía yo grandes amigos desde hace muchos años en todos los partidos políticos, en el Verde, en el Movimiento Ciudadano, en todos. Y luego, cuando yo llegué a la presidencia de la Comisión de Justicia, pues ahí era mi fuerte. Claro. Y entonces pudimos lograr. A mí me entregaron el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con 40 artículos. Sí. Yo lo saqué 7 meses después con 1,191 artículos. Nada más. Sí. Obviamente con un grupo técnico revisor, mis colaboradores. Aquí están. No, mis colaboradores y todos, y que me decía, vale, se estaba hasta las 3, 4 de la mañana, afortunadamente en Zoom. Ajá, bueno. Ajá. ¿Verdad? Pero redactando. Trabajando, sí. Redactando el código. Lo sacamos con 1,191 artículos. Ese código... De verdad, Alejandro, no puedes pensar. Está hecho con los más altos estándares de las convenciones internacionales que México ha firmado, de los precedentes de la Corte Interamericana, de la Corte Mexicana, de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está hecho con los más altos y estrictos estándares de derechos humanos que tú te puedas imaginar en todos sus artículos. Su legado en el Senado de la República. Es un legado, pero también la ley de mecanismos. Hoy, fíjate, como no sabemos cómo va a reaccionar esta nueva reforma del Poder Judicial, hoy la justicia alternativa, de mecanismos alternativos, en la mediación, el arbitraje, la conciliación, el facilitador, todas estas... que hicimos la ley cuando yo estaba en la Comisión de Justicia, se hizo la ley, pues hoy esa ley es más vigente que nunca, porque hoy esa ley puede dar una justicia alternativa. Claro. A mí se me hace increíble, justo lo hablamos en la entrevista anterior, de su legado en el Senado de la República, y el hecho de ver tanto trabajo creo que es impresionante. Hoy tengo 3 o 4 leyes que estoy promoviendo en la Cámara de Diputados, pero la verdad es que no hemos tenido tiempo porque han sido tanto las iniciativas que vienen del Ejecutivo, ¿no? Pero, por ejemplo, la regulación sobre la reproducción asistida, que nada tiene que ver con el vientre subrogado. No hay una sola palabra de vientre subrogado en esa... Qué bueno que haces aclaración. En esa ley. No hay. Es simplemente porque hoy en día más del 17% de las parejas son infértiles. Sí, no tienen alternativa. Entonces la fertilidad en México es una curva va en declive, totalmente. Decreciendo. Decreciendo. Y entonces, nosotros para reponernos necesitamos, creo que 2.1 o 2.2 por familia. Y eso quiere decir que algunas familias pueden tener 3, otras familias 2,
pero ya las que tienen uno ya no es para reposición de la población. Y fíjate una cosa, ¿quién va a trabajar? Porque ahora sí que la familia pequeña vive mejor, sí, pero ahora después, ¿quién va a trabajar? Sí. ¿Quién va a soportar toda una jubilación de cada vez más adultos mayores? Sí, vamos a tener una población... ¿Quién va a trabajar? Jubilada y no trabajadora, sí. Jubilada y no trabajadora. Sí, totalmente. A ver, es lo que le pasa a Europa. Sí, sí, sí. Pues ahorita, ¿por qué crees que hay tanta migración en Europa? Sí, pues es un tema complicadísimo el tema de natalidad. Y mientras no haya esa ley... Y lo mismo pasa en Estados Unidos. La población blanca va en disminución, va decreciente. Sí. Y la población hispana va en aumento. Ok. Ministra, regresando al tema de Andrés Manuel, entonces usted puede decir claramente que no hubo ruptura con López Obrador. No, para nada. Ok. Claro que ya no lo veía tan seguido. Digo, sí, bueno, por la naturaleza del trabajo. Y además no tenía yo ya esa oportunidad de verlo todos los días. Sí. A mí me gustaba esta pregunta hacérsela porque creo que la comentocracia es muy grande y se la pasa comentando muchas cosas que a veces ni siquiera les constan. Pero como decía Andrés Manuel, que decía Joseph Goebbels, que una mentira dicha muchas veces a veces se convierte en verdad, ¿no? Fíjate, ese fue uno de los genios que tuvo Hitler. Totalmente. Para convencer a todo el pueblo alemán. Sí. ¿Y de qué los convenció, no? Y fue un genio, Goebbels. Un genio de la propaganda política en su momento. Y es que eso yo quería preguntárselo directamente. Porque, repito, creo que muchas personas dicen que eso fue lo que sucedió realmente. Y a mí me gustaría volvérselo a preguntar. No hubo ninguna ruptura. No, el presidente no quería que yo me fuera del gabinete. ¿Usted pidió salir del gabinete? Yo pedí salir del gabinete. Ok. Yo pedí salir del gabinete porque yo tenía una agenda legislativa muy importante. Ok. Y la concreté. Ok. Yo quería ser senadora desde un principio. Sí, claro, nos lo acaba de decir. Yo quería ser senadora, yo quería ser legisladora. Y es más, la doctora me invitó también a pertenecer a su equipo de trabajo, pero yo me fui a la Cámara de Diputados. Yo le dije que yo quería irme y que quería seguir siendo legisladora y que la iba a ayudar desde la Cámara. Y creo que le ha ayudado desde la Cámara. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, le ofreció estar en su gabinete. Me ofreció estar en el gabinete también. ¿Y usted prefirió estar en el legislativo? Yo le comenté que yo la podía ayudar mucho desde la Cámara. Ok, de acuerdo. Y la estoy ayudando desde la Cámara. Sí, sí. Y creo que es muy importante decirlo, porque, repito, creo que esta comentocracia o a veces esta infodemia desde los medios y redes sociales terminan haciendo que no se vea o no se entienda cuál es el juego interno. Y el que usted lo diga da un peso importante a una versión así. Fíjate que sí, y te voy a decir porque ya por motivos de edad, por motivos de salud y por motivos de que a mí me fascina construir leyes, así como me fascinaba interpretarlas y aplicarlas, ahora claro, me encanta construirlas, yo quería seguir siendo legisladora. Y pues, ¿qué me deparará el destino después de que termine yo esta legislatura? No lo sé, pero ya para entonces voy a tener 80 años. Esa es mi siguiente pregunta, ministra. Hemos estado hablando de cómo llegó a los máximos. Mi siguiente pregunta era cómo llegó a la presidencia del Senado, pero lo acaba de decir usted, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo le pedí que me apoyara, ¿eh? Ahí sí yo fui muy clara, le dije, le pido, presidente, que me apoye. O sea, usted no quiere que yo abandone el gabinete, ¿no? Él me dijo que quería traer a alguien a la Secretaría de Gobernación y que me daba opciones dentro del gabinete. Varias opciones me dio. Sí. Y le dije, no, presidente, ya no me quiero quedar en el gabinete porque traigo agenda legislativa importante. Apóyeme. Y me dijo, ¿pero por qué se va al Senado? Le dije, porque tengo agenda. Y entonces me dijo, bueno, le dije, pero mire, apóyeme para ser presidenta. Y él me apoyó con la fracción parlamentaria de Morena. Ok. Eso creo que es algo que poco se sabe, pero
Mi pregunta es, después de haber tocado estos tres poderes, usted nos está narrando parte de su vida y cómo llega a los más altos puestos en estos tres poderes del Estado. ¿Cuál quiere que sea su legado, ministra? En cada lugar en donde he estado, he querido dejar algo de mí. En todos. En la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, como notaria, como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, como ministra de la Corte, como secretaria y como senadora y diputada. He querido dejar un legado, siempre, un sello personal, algo. Yo, mi querido Alex, llego a trabajar. Yo no llego a levantar la mano. A levantar la mano, ni tampoco llego a nadar de muertito en ningún lado. Llego a trabajar. Claro. Y así les he enseñado a mis hijos. Llegado a trabajar para que no pasemos desapercibidos por esta vida. Porque si estamos aquí, tenemos una obligación. Y tenemos una obligación más que con nosotros mismos, con los demás. Claro. Con los demás. Y con los otros que no piensan como nosotros también. Andrés Manuel López Obrador, en uno de los discursos que, a un juicio particular, creo que son de los mejores discursos, en el discurso del desafuero, dice: ahora solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¿Cómo cree que va a juzgar la historia Olga Sánchez Cordero? Mira, yo esperaría que por los hechos, por mi legado, en todos lados donde he estado, las críticas bienvenidas. Yo no soy de las que no... Yo sí entiendo la crítica, y la crítica, sobre todo la crítica constructiva, me encanta. ¿Por qué me encanta la crítica constructiva? Porque puedo aprender mucho de esa crítica constructiva. En cambio, la crítica que no es constructiva, la crítica que lo único que pretende es desacreditar, es atacar, es agredir, esa no me gusta, porque no... Sobre todo, te voy a decir algo, más que hacerme mal a mí, se hacen mal las mismas personas que hacen este tipo de críticas. Claro. Si a mí alguien me dice, y viene y me dice, hiciste mal en esto, lo pudiste haber hecho mejor en esto, bienvenido, bienvenido. Sí. Pero si todo el tiempo es agresión, es embates, tratar de desprestigiar a una persona, pues eso no se vale. Totalmente de acuerdo. Sobre todo porque hemos entregado en la vida y hemos hecho lo que hemos creído que debe hacerse, y con honestidad y con transparencia. No puedo decirte otra cosa más que así. Esa ha sido mi vida. Por eso el presidente López Obrador me invitó. No me invitó por otra razón. Me invitó porque iba a ser un plus. Sí, quiero decirlo. Y él siempre me dijo, me ayuda, me ayuda, me ayuda. Y siempre me agradecía, porque era una persona muy agradecida. Muchas gracias, licenciada, me está ayudando mucho. Muchas gracias, me está ayudando mucho. Y me lo decía constantemente. Ok. Constantemente. Lo cual pues le agradezco, porque que tu jefe... Yo no había tenido jefes, ¿eh? Porque como notaria no tenía jefes. Claro. Como magistrada no tenía jefes. Como ministra no tenía jefes. Entonces la única vez que tuve un jefe fue con el presidente López Obrador, que era el presidente de la República, y a quien yo respetaba, no solamente por la investidura, sino porque era una persona y era un líder. Y es un líder y sigue siendo un líder. De acuerdo. Ministra, hay un tema que acabo de escuchar, y una analogía, y me gusta mucho. Dice que los grandes mentores son aquellos que han logrado cosas profundas, impresionantes, que te pueden dar un consejo. Y que te pueden dar un buen consejo además porque se han equivocado. Y porque te pueden decir a ti en qué no equivocarse. ¿Cuál cree que ha sido un error que en su vida hubiese evitado? Lejos de lo político, si usted quiere, o también en lo político. ¿Cuál cree que ha sido un error que le hubiese dicho a esa Olga Sánchez Cordero del pasado que no lo hiciera? A lo mejor confiar demasiado en la gente.
y sobre todo en gente que no fue necesariamente alguien que debía haber confiado tanto. Ok. Hay que escoger a quién le tienes confianza y a veces, aun cuando los escoges para darles confianza y para darles tu confianza, Sí. en Ok. muchas ocasiones te traicionan o en algunas ocasiones te traicionan. Ministra, para cerrar, ¿hay algo que siempre haya querido decir y que nunca nadie le haya preguntado? Uf, tantas cosas. Muchas cosas. Que ¿Alguna? haya yo querido decir y que no he dicho. Y no lo he dicho por varias razones. Pero una de ellas, y tal vez la más importante, por prudencia. Ok, Por respeto a la otredad. ok. Por eso me las guardo. ¿Es respecto a algún tema en específico? Muchos. ¿Político? Y personales, familiares, políticos, de amistad, etcétera. Ok. Ministra Olga Sánchez Cordero, de verdad, muchas gracias por recibirnos en su oficina. Una oficina llena de libros. Estaba libros. viendo las fotos, llena de historia. Sí. Gracias, en verdad, por ser parte de la historia de Voces y por segunda vez estar aquí con nosotros. No, yo te lo agradezco mucho, porque además eres un gran comunicador, pero además eres muy, muy, muy inteligente. No, hombre, muchas gracias. Que me lo diga una mujer tan histórica como usted. Me lo llevo en el corazón y en el alma. Y te lo agradezco por estar aquí conmigo. Gracias a usted por recibirnos. Esto fue un nuevo capítulo de Voces, un capítulo que yo sí quiero decir que es de los mejores que hemos grabado. Gracias en verdad, ministra, por estar aquí. Mi nombre es Alejandro Higuera. Olga Sánchez Cordero. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.